El vulcanismo de la comarca Campo de Calatrava. Si existe un elemento geográfico que imprima carácter y originalidad propia a nuestro territorio comarcal y lo defina como genuino y diferenciador del resto de las comarcas limítrofes, ese es el testimonio de la pasada actividad volcánica del Campo de Calatrava. La región volcánica del Campo de Calatrava constituye, por tanto, junto con la de la Garrocha en Olot y la de Cabo de Gata en Almería, una de las tres zonas de vulcanismo peninsular más importante. En nuestra comarca poseemos dos tipos de actividades volcánicas muy bien diferenciadas por ser distintos los procesos originados en cada uno de ellos y las consecuencias que para el relieve trae consigo un episodio eruptivo u otro. Por ello, para pasar a estudiar la realidad volcánica del Campo de Calatrava, diferenciaremos entre el volcanismo estromboliano y el hidromagmático, ya que ambas manifestaciones están claramente representadas en nuestro territorio. Volcanismo estromboliano. Debe el término al volcán de Stromboli, situado en las Islas Limpari, pequeño archipiélago cercano a la isla de Sicilia, Italia, dando nombre, por tanto, a los volcanes que poseen su tipología. Está caracterizado por erupciones explosivas separadas por periodos de calma de extensión variable. El proceso de cada explosión corresponde a la evolución de una burbuja de gases liberados por el magma del interior de la Tierra. Los productos piroclásticos producidos por estas erupciones son bombas, lapilli, escoriacio y cenizas que, en general, dan origen a depósitos de caída de escasa extensión areal y a aparatos volcánicos de cierta altura. Es un tipo de erupción muy típico de magmas basálticos. Este tipo de actividad originó pequeños volcanes cónicos que aparecen actualmente degradados como cerros redondeados, pasando de haber poseído formas troncocónicas a semiesféricas, dependiendo del grado de erosión. Sus diámetros en el Campo de Calatrava van desde los 100 metros a los 2 kilómetros y sus alturas desde los 20 a los 130 metros. Solo ocasionalmente se identifican depresiones de tipo cráter. De estos volcanes, en un segundo episodio de actividad estromboliana, suelen partir coladas de lava de diferente importancia que pueden llegar a alcanzar los 6 o 7 kilómetros de longitud. Son ejemplos claros de este tipo de volcanismo estromboliano los volcanes de la Yesoza, en el término municipal de Almagro, el volcán de Columba, en Granátula de Calatrava, Cerro Marcos, en Torralba, la Atalaya en Ballesteros y el Cerro Gordo entre Valenzuela de Calatrava y Granátula de Calatrava, entre otros. Volcanismo hidromagmático. Se encuentra caracterizado por un tipo de erupciones explosivas de gran violencia, producidas por la interacción entre el magma y el acuífero subterráneo, responsables de la ebullición del mismo y la consiguiente explosión violenta, producida por la formación de grandes volúmenes de vapor de agua. Como consecuencia de estos fenómenos eruptivos, nos aparecen en el territorio unos edificios denominados mahares, de escaso relieve y constituidos por una depresión central y anillo de rocas piroclásticas. Estos mahares pueden llegar a alcanzar diámetros de hasta 1,5 kilómetros y es necesario especificar, según Higueras, que existe en la comarca dos tipos bien diferenciados, dependiendo de si nos aparecen sobre el terreno con o sin anillo de piroclastos conservado. Los cráteres de explosión sin anillo son depresiones cerradas de contornos circulares de unos 300 metros de diámetro y bordes suavizados por la erosión. Son más frecuentes sobre relieves cuarcíticos. Los mahares que presentan anillos de piroclastos, también llamados mahares verdaderos, consisten en una forma de cráter o depresión suave, situada en ocasiones bajo el nivel de la superficie topográfica circundante,
teniendo un anillo de mayor relieve que las bordea total o parcialmente, constituido por la acumulación de los piroclastos producidos en las explosiones freatomagmáticas. En su zona central suelen formarse depresiones endorreicas, a menudo con lagunas de fina lámina de agua, en alguna de las cuales se han llegado a depositar yesos y sales. Este tipo de actividad hidromagmática es muy corriente en nuestra comarca, como lo muestra el hecho de la existencia de numerosas lagunas, de entre las que destacan la de Olla Cervera, declarada monumento natural en el término municipal de Almagro, la laguna del Prado, declarada refugio de caza, y la de Argamasilla, ambas en Pozuelo, o la laguna Romaní, en Carrión. Hervideros y fuentes de agua agria. Es otro componente característico de nuestra comarca y está asociado directamente al paisaje volcánico por su tipología y relación. La denominación que reciben resulta del alto contenido en anhídrido carbónico que se desprende en forma de borbotones en ellos y que proporciona al agua un sabor picante acentuado, además al acompañarse de hidróxidos de hierro y de magnesio. Estos manantiales carbónicos y ferruginosos, que poseen temperaturas de entre 15 y 28 grados, representan las últimas manifestaciones de una actividad eruptiva desarrollada ya en el Cuaternario. Esta actividad tardía del volcanismo calatravo dio paso a partir del siglo XIX y, sobre todo, tras la publicación del tratado del Dr. Limón y las continuas visitas del general Narváez, a la proliferación de toda una serie de balnearios y fuentes de agua con propiedades medicinales por todo el país. Muestras claras de este interés fueron la construcción en nuestra comarca de las instalaciones de la Fuente del Prado de San Juan en Villar del Pozo por parte del aspirante al trono español Carlos María Isidro y los hervideros de Fuensanta en Pozuelo de Calatrava, donde incluso se llegó a celebrar un Consejo de Ministros durante la Segunda República. Otros ejemplos claros de esta actividad en nuestro territorio son la Fuente del Chorrillo y los Baños de San Cristóbal en Pozuelo de Calatrava, la Fuente del Bombo en Granátula, la Fuente del Yergo y Baños del Barranco en Aldea del Rey, etc. Algunos ejemplos destacados son Olla de Cervera, declarada Monumento Natural por el Decreto 210/99 de 5 de octubre por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con 284 hectáreas. La laguna Olla de Cervera, en el término municipal de Almagro, se caracteriza por tener su origen en un cráter de explosión hidromagmático de tipo Maar, con una geometría completa compuesto por su anillo de tobas y brechas, y por una oleada piroclástica de notables dimensiones, presentando el conjunto un aceptable estado de conservación. Constituye, por tanto, una profunda depresión elíptica de 500 metros de largo por 300 de ancho y 40 metros de profundidad. En época de lluvias, el cráter se convierte en una espectacular laguna estacional que añade aún más belleza al paraje. Petrológicamente, los materiales presentes son, por un lado, los piroclastos hidromagmáticos que conforman el anillo de tobas y brechas que cierra el cráter, y por otro, los materiales fragmentarios de cuarcitas y pizarras angulosas procedentes de la Sierra Paleozoica anterior al volcanismo. Fumarola de la Sima. Se encuentra a 801 metros de altitud. Se halla situada en el término municipal de Granátula de Calatrava, concretamente en su área más noroccidental, en el margen derecho de la carretera que comunica este municipio con Valenzuela de Calatrava. Se trata de una fractura producida sobre el terreno, dada la importancia que el fenómeno del volcanismo tuvo en la zona, siendo esta la única fumarola activa de la península, testigo de aquella actividad volcánica ocurrida desde finales del Terciario hasta el Cuaternario. Forma parte del volcán del mismo nombre y dicha fractura se aloja en la cara meridional a escasos metros de su cima, formando un agujero en dicha ladera en la cual se abren varias brechas por las que, como es notorio olfativamente, perceptible por el olor que desprende, se escapan aún el CO2 y otros gases.
En esta fractura se pueden hallar numerosos animales muertos por inhalación de estos gases, sobre todo aquellos que habitan en estas grietas del terreno, como topillos, culebrillas, ratones y algún ave como cernícalos, etc. Esta fumarola activa podemos englobarla dentro de la época de descanso que sigue a una actividad, concretamente la última hasta la fecha, que tuvo lugar hace aproximadamente 1,7 millones de años. Asimismo, cabe destacar cómo esta fumarola forma parte del complejo volcánico que rodea a las localidades de Almagro, Granátula y Valenzuela, alojado sobre el relieve preexistente en la zona previo a esta actividad volcánica, como es el de las erratas cuarcíticas hercinianas, hoy muy desgastadas, cuya orientación en toda la comarca es noreste y suroeste. Volcán de Cerro Gordo. Su cota máxima alcanza los 832 metros. Se localiza en las inmediaciones del cruce de la carretera CR 5122 que une las localidades manchegas de Almagro y Granátula y la que se dirige desde esta a Valenzuela y que corta el complejo volcánico del sudeste a noroeste. Sin duda alguna, el sitio que cuenta con las mejores vistas. Se encuentra a escasos 200 metros de la carretera antes citada, concretamente en el alto del camino rural Mocapucheros, pasada una granja de explotación ganadera donde se podrá contemplar todo el complejo de edificios volcánicos compuesto por Barondillo, Yezosa, la ladera norte de la Sima y el propio Cerro Gordo. Se trata de un volcán cuya tipología es muy interesante, pues en él se superponen las tres clases de actividades eruptivas reconocidas en los volcanes de nuestra comarca del Campo de Calatrava. Así, en Cerro Gordo encontramos un primer episodio estromboliano en el cual el magma del interior de la corteza terrestre sale formando bombas, lapilli escoriáceo y cenizas. Una segunda etapa lávica de carácter efusivo y cuyas manifestaciones son los restos de coladas de lava que afloraron lentamente a la superficie y que se solidificaron. Y por último, un tercer capítulo hidromagmático que originaría una depresión y anillo de tobas de tipo mar. Aquella actividad estromboliana inicial originó pequeños volcanes cónicos actualmente degradados a cerros redondeados desde unas formas troncónicas a las actuales semiesféricas dependiendo del grado de erosión. Sin embargo, la espectacularidad de Cerro Gordo estriba en que es un gran complejo volcánico que no solo comprende el cerrete que lleva el mismo nombre, donde se produjo el ya citado episodio estromboliano y posterior efusivo de coladas lávicas, sino que también contempló una serie de explosiones hidromagmáticas que produjeron, como consecuencia, una gran depresión central de casi 1 kilómetro de diámetro, parcialmente visible desde la carretera local que nos lleva a Valenzuela desde Granátula y cuyo desnivel máximo con respecto a la cota del Cerro Gordo es de 130 metros en su punto más bajo, el Mar de Barondillo. Volcán de Columba. Su altitud es de unos 736 metros. Se encuentra situado entre los términos municipales de Granátula de Calatrava y Calzada, dando sus vertientes oriental y occidental a cada una de estas localidades respectivamente, llegándose a él a través de la carretera CM 413 a escasos 4 kilómetros de la villa que vio nacer a Baldomero Espartero, Granátula de Calatrava. Se trata de un volcán mixto, simple, estromboliano y efusivo, que dada la importancia de su actividad, forzó un quiebro hacia el norte en el trazado tradicional del río Jabalón, puesto que sus coladas de lava fueron de una gran magnitud en su vertiente septentrional, como muestra el ya nombrado corte de la ladera noroccidental. A esta espectacularidad hay que sumarle que se trata de un cerro con dos cotas máximas y diferenciadas, de 736 metros al este y de 733 metros al oeste, que dominan señorialmente el trazado más occidental de este afluente del Guadiana. Pero a pesar de su importancia,
como edificio para el estudio pormenorizado y riguroso de la actividad volcánica singular del campo de Calatrava, el volcán de Columba, como muchos otros de nuestra comarca, ha sufrido, desgraciadamente, varias actuaciones extractivas y mineras de sus faldas con destino a la producción de áridos para la construcción a lo largo de toda su historia. Así nosotros mismos podremos comprobar desde la carretera cómo aparecen hasta 4 intervenciones antrópicas en sus faldas, sobre todo en la oriental y occidental, incluso desde antaño, pues está comprobado arqueológicamente cómo sus canteras fueron explotadas para proveer de materiales de construcción a la próxima Oreto, como atestiguan, por ejemplo, los muros del santuario de Nuestra Señora de Zuqueca y los diferentes restos constructivos del yacimiento desde época romana y visigoda. Por ello, se hace necesario resaltar cómo el Cerro de Columba ha estado siempre presente en las diferentes actividades económicas humanas, pues por él, además, cruza un importante ramal de abrevadero de la Cañada Real Soriana, denominado Cañada de las Vacas, de dirección norte-sur y que continúa descendiendo a través del puerto de Calatrava hasta el río Fresnedas, para dirigirse más tarde hacia el valle de la Alcudia por Mestanza.